Muy bien, continuamos. Esto es un no parar, menos mal que el tema del escenario es sencillo de momento. Y ahora comienza un poco, como somos unos inconformistas, comenzamos a poner el reto, el listón, un poco más alto. En total tengo aquí a 8 asientos, con un noveno asiento para el moderador y 8, a ver, no, 3, 6, 7, no son 8, son 7. 3 y 3 más el moderador. Bien, estamos, por cierto, todo el mundo ha probado ya la tosta, ¿no? Y el oloroso, vale. Supongo que nadie va a pedir las reclamaciones a esta altura, ¿no? Todavía, ¿no? Vale. Bueno, vamos con una ponencia muy interesante, con muchas voces. Yo creo que es muy rico lo que a lo que vamos a asistir, a esta experiencia. Y, sobre todo, vamos a aterrizar sobre algo que cuando se usa mucho en medios de comunicación, en redes, en conceptos en general, en la vida, cuando se manusea mucho un término, terminamos muchas veces por perder referencia de en qué consiste y qué es. Vamos a intentar aterrizar e intentar descubrir qué significa la palabra sostenibilidad en el mundo de la gastronomía. Y en el mundo de la gastronomía muchas veces pensamos que solamente es cocina o solamente es un restaurante o una barra, pero el mundo de la gastronomía tiene una parte sólida, que es la cocina, y una parte fundamental, que es el vino, en la experiencia gastronómica. Entonces, hemos querido titular Gastronomía Sostenible. ¿Es posible? ¿Se practica hoy? ¿Es posible hacerlo hoy en el día a día de un restaurante? Pero, ojo, y en el vino. ¿Qué se entiende en el marco de Jerez, en algunas bodegas que trabajan en esa línea, por la sostenibilidad? Bueno, pues para hablarnos de todo ello, desde el punto de vista de la hostelería, voy a llamar al escenario a Juanlu Fernández, pero en este caso no es el Juanlu Fernández de Jerez, sino de Sevilla, socio y artífice y director del restaurante Cañabota, a Santi Elías, cocinero con estrella verde de la guía Michelin, de la finca Alofiz de Huelva, y David Villalón, sumiller, socio, responsable de sala del restaurante Angelita Madrid. Les doy paso y así presentamos a la primera terna. Bienvenidos, Juanlu, Santi, David. Espero que aparezcan por ahí. Ahí está. Bienvenidos. Merva. Muy buena. ¿Cómo nos ponemos? Merva de Huelva, ¿no? Merva, por supuesto. ¿De Isla Cristina? De Isla Cristina, por supuesto, que venís. Oye, yo casi que situaros en aquella parte, por ir organizando el espacio. Santi Elías, un cocinero andaluz. Vamos a tener muchas voces andaluzas. Otros años, en otras ediciones de Copa Jerez Forum, tenemos voces más de fuera de Andalucía. En este año tenemos muchos andaluces trayéndonos su aportación, en este caso de la cocina, con su preocupación por la sostenibilidad. Hay un sonido que el se gallinero cuela, más que a ti, Pepe. Hay alguien, Se escucha más el gallinero que a ti. hay un sonido que se está colando. Vale. Hablaba de David Villalón, Angelita en Madrid, la calle La Reina, en una paralela a Gran Vía. Iba a decir de todos los amantes del vino de Jerez, pero todos los amantes del mundo del vino tienen ese restaurante como referencia. Y hay que parada obligatoria. Y después tenemos a Juanlu, desde Cañabota, también socio de ese restaurante, responsable del día a día, sobre todo en sala, ¿vale? Que también desde donde están, muy cerquita de la calle Sierpe, muy cerquita de ese cogollo del centro viejo de Sevilla, ofrecen una gastronomía en su restaurante Cañabota con estrella Michelin y también muy preocupados con la sostenibilidad. Ellos nos han traído algún ejemplo
que servirá para ilustrar su discurso. Y en la parte del vino quiero darle la bienvenida al escenario a Victoria González Gordon, Juanjo Mesa y Montse Molina. Bienvenidos. Hay una regidora. Vale, ¿qué ha Y dicho? espero que aparezcan en el escenario. Escucha bien. Es que no hay- ¿Aparecen? ¿No aparecen? Entramos. Entiendo que sí, ¿no? ¿Entramos? ¿Nos están llamando? Si no hablamos nosotros, solo. Bueno, si no, bueno, ya verás. Rellenamos nosotros, ¿eh? No hay problema. Bueno, La aparece, cuestión es tenemos ni que idea. estemos todos. aparece Victoria, aparece Monse. No se oía, ¿verdad que estéis? No se oía nada. Muy bien. Y tenemos a Juanjo. Y aquí en medio, junto a mí, que se va a quedar aquí, Javier, quédate conmigo. Oye, bienvenido. Buenos días. Tenemos a Montse Molina, que nos llega desde Sanlúcar, aunque realmente, originariamente, nos llega desde Girona, que es la enóloga de Bodegas Barbadillo, que se ha traído también un vino para apoyar su discurso sobre la sostenibilidad. Victoria, Vicky, que viene desde González Vías, Bodega González Vías. También Vicky está desarrollando un tremendo trabajo en su bodega, en ese concepto 360 de lo que es el mundo de la sostenibilidad, que en el caso vuestro, como sois familia de vinos, tenéis repartido por toda la península ibérica muchos proyectos. Bienvenida. Y Juanjo Mesa, que nos llega desde muy cerquita de aquí también, que es la bodega Williams & Humbert, que también tenéis muchos proyectos en esa búsqueda, en esa vida. Y hemos pedido ayuda porque en este gallinero con tantas voces hacía falta alguien que moderase. Mi buen amigo y compañero de los medios de comunicación, Javier Benítez, que compartimos espacio en un podcast de Canal Sur Tierra de Vinos y que es jerezano y que está al frente de Radio Televisión de Andalucía en toda la provincia de Cádiz, en sus centros emisores y demás. Un amante del mundo del vino y le gusta comer y beber bien. O sea, con lo cual son los requisitos para moderar una mesa redonda aquí en Copa Jerez Forum. A ver Muchas si nos gracias, contáis Pepe. en qué consiste la sostenibilidad. Vamos a ¿Vale? intentarlo. Muchas Adelante. gracias Venga. y gracias por las presentaciones, que ya me las ahorras. Y vamos directamente al grano. Yo les había dicho, sentaros de forma que queráis, no hace falta que estén los enólogos con los enólogos y los cocineros y los chefs juntos, pero bueno, al final ha salido así que seguro que nos vamos a entender bien. Bueno, la pregunta es muy sencilla y muy directa, ya lo sabéis, ¿una gastronomía sostenible es posible? Empezamos, si quieres, por ti, Juanlu, que te tengo aquí al ladito. Cuéntame, desde Cañabota, desde Sevilla. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias porque es un placer poder estar en esta tierra y poder mostrar un poquito qué es lo que hacemos. Y si te soy honesto, desde que me invitasteis estuve planteándome una respuesta a esta pregunta y no sabría respondérmela. Yo sé que una gastronomía sostenible es necesaria, ¿vale? También sé que debemos de trabajar duro y luchar porque no quede siendo un discurso vacío más de la gastronomía. Pero sí es cierto que una gastronomía sostenible no va solo de la mano de tener un pequeño huerto en tu restaurante o de trabajar con productores cercanos, ¿no? Yo creo que el trabajo o el reto es muchísimo mayor porque en los próximos 25 años se espera un crecimiento de la población desmesurado y tenemos que entender que este proyecto de sostenibilidad también tiene que ser económicamente sostenible. Probablemente tendamos a cambiar la forma de consumir proteínas porque es muy difícil con la demanda de proteína animal que hay actualmente que sea sostenible. Y lo que tenemos que intentar es concienciar y motivar sobre todo al consumidor final, que en nuestro caso es el cliente y al final pues lo acabará llevando a su casa, de que la forma de comer y el coste de comer pues probablemente sea muy diferente. Pues no sabemos si es posible, pero desde luego es necesario. Yo me quedo con eso como titular. Venga, nos vamos aquí al lado de los enólogos y las enólogas. Montse Molina, Bodegas Barbadillo, recién llegada de la Feria de Sanlúcar, de Barrameda. Cuéntanos, ¿es posible? Porque desde la teoría las bodegas de Jerez parece que siempre han hecho un trabajo como muy sostenible, ¿no? Desde el marco de Jerez me refiero, en este caso de Sanlúcar. Yo creo que sí, o sea, cultivar viñedo es sostenible, es algo natural, es algo que se hace desde hace miles de años, hacer vino también.
Entonces, y más si hablamos de vinos de Jerez, ¿no? O de la Manzanilla, que tenemos estos edificios que vemos que son... Nosotros, por ejemplo, tenemos un edificio de hace 150 años que está pensado para la crianza biológica y prácticamente sin usar energía eléctrica, ¿no? Vamos, prácticamente no, sin usarla, ¿no? Antes, como se jarreaban los vinos y no había motores ni bombas, pues se podría seguir trabajando así. Pero ya el propio edificio, que mantiene las condiciones de temperatura y de humedad de forma natural, es un ejemplo. Y hace 150 años muy probablemente en los proyectos no estuviera presente la sostenibilidad, sino que era algo que salía de manera natural en este caso. Bueno, era la necesidad, no había otra manera de hacerlo, ¿no? Exacto. Tendríamos que recuperar eso. Vamos por este lado. David, de Angelita, de Madrid. Buenos días. ¿Es posible una gastronomía sostenible? Hombre, yo creo que es posible y tenemos que luchar por ello. Bueno, es normal asociar además la sostenibilidad a un concepto ecológico, a un concepto de rendimiento, de aprovechamiento de recursos. Extiendo el discurso un poquito más allá. Creo que hay que hacer sostenible también el sector a nivel humano. Si no, nos abocamos a un futuro en el que cuesta mucho regenerar los equipos, cuesta mucho que se mantenga un nivel de servicio. Al final, en los establecimientos o bodegas aquí representados, no solo se cubre una necesidad fisiológica, ¿no? También tiene que haber ocio, tiene que haber servicio y tenemos que convertir o tenemos que seguir manteniendo el sector desde el punto de vista del trabajo como algo deseable. Si no, nos quedamos sin cantera de profesionales y la sostenibilidad no solo la defendemos desde un punto de vista de rendimiento y de seso y de ética en el consumo y en los productos, sino también en generar puestos de trabajo que sean deseables para las siguientes generaciones, porque está claro que es un sector, es un oficio de futuro, pero tenemos que cuidarla también desde este punto de vista, ¿no? Es decir, que la sostenibilidad no solo aplicado al cuidado con el entorno, sino también al cuidado de las personas. A mí me parece ese detalle bastante interesante. Victoria González, una bodega, no sé si la conocéis, González Vías. ¿Qué nos cuentas, Vicky? ¿Qué opinas sobre y qué trabajo hacéis en González Vías en este sentido? Pues mira, yo creo que es, como habéis dicho, ¿no?, necesaria y también posible, desde luego. Nosotros entendemos la sostenibilidad, como estaban también diciendo mis compañeros, pues desde un punto de vista muy global, ¿no? Pues desde cómo se cultiva la viña hasta cómo llega el producto a manos del consumidor. Cómo gestionas la bodega y tu línea de embotellado, cómo diseñas el producto, pues un concepto muy global, ¿no? Desde la viña hasta la botella. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, tenemos un plan de sostenibilidad que se llama People and Planet, que incluye pues, la parte social, ¿no?, que se mencionaba antes. Nosotros hemos hecho un análisis pues, de todo lo que nos afecta y en qué afectamos nosotros pues, de manera más directa, tanto a planeta como a personas, y bueno, pues hemos ido elaborando un plan, ¿no? Pues desde cómo gestionamos el viñedo, la tierra, la biodiversidad, la gestión sostenible del agua, bueno, pues utilizar solo el agua que necesitas. La descarbonización, al final, pues a la viña le afecta muchísimo, ¿no?, el cambio climático. Oye, pues también cómo nosotros trabajamos para reducir emisiones, la circularidad, pues el vino, pues también que el packaging, ¿no?, pues entre en este sistema de circularidad, pues que genere los menos residuos posibles. Luego, pues cuidar al equipo, fundamental. Y luego nuestra conexión con la comunidad. Bueno, nosotros, cualquiera de las bodegas, ¿no?, pues estás en un territorio pensando muy en largo plazo, con lo cual esta unión con la comunidad, pues tanto de fijar territorio a donde estás, ¿no?, como devolver todo lo que la sociedad hace por ti, otra de nuestras patas muy importantes, y luego pues pensar en clientes y consumidores, pues trabajar la transparencia, bueno, pues tiene muchos puntos que trabajar, pero bueno, desde luego posible y pasito a paso. Esto de la sostenibilidad, desde luego, no va en una sola dirección, como veis. Y como se está comprobando a lo largo de los últimos años. Santi, a ti te voy a dejar para el último. Voy a preguntarle antes a Juanjo Mesa, enólogo de Williams Humber. Juanjo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, desde Williams Humber llevamos ya desde 2015 con el desarrollo de viticultura ecológica, primer palomino ecológico en 2015. De hecho, el vino que vamos a traer es el amontillado de ese fino ecológico. Muchas hectáreas también de Pedro Jiménez en ecológico, también otra variedad para intentar recuperar. Y desde el punto de vista de la viña, el tema de la propia reducción de fitosanitarios con tratamientos naturales desde hace ya muchos años, más de 25, el tratamiento clásico de feromonas contra la polilla del racimo, el tema de tratamientos más naturales ahora de usar otras especies que ataquen a las plagas de manera que no tengamos que añadir esos fitosanitarios.
Y luego, eso como complementario a la sostenibilidad actual. Como bien decía Monse también, las bodegas llevan aquí muchísimos años, muchísimos siglos, buscando ese equilibrio de estructura para que la propia levadura de flor de los vinos de crianza biológica se desarrolle de manera natural sin tener que aplicar electricidad para tener las bodegas fresquitas, húmedas y demás, sino simplemente con las ventanas preparadas, las alturas de las bodegas. Con eso conseguimos... Levantando los espartos. Exactamente, conseguimos la temperatura adecuada. Importante en la sostenibilidad del vino a la gastronomía. Para mí Jerez es movimiento, es concentración, es sabor después para los platos, es el umami que reconocemos en los vinos de Jerez, que eso también ayuda de alguna manera a reducir otros procesos, el tema de la condimentación con otros productos y demás, pues siempre tener una copa de vino de Jerez para condimentar, yo creo que también ayuda a la sostenibilidad, en el plato y en la copa. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Santi Elías, Estrella Verde Michelin, que ya eso suena bastante a sostenibilidad, con finca Alfoliz, pero hemos estado antes hablando ahí entre bambalinas, nunca mejor dicho, y hemos quedado en que te iba a dejar para el último, porque si no me iba a revolucionar. No seas malo, no seas malo. La mesa redonda, que aunque no tenemos ni mesa ni es redonda, pero... Bueno, tenemos una aquí. Aquí detrás. Y me Esta viene- sí, una pero mesita además redonda. Me voy a sacar el protocolo y lo voy a poner aquí porque creo que tiene cierto protagonismo incluso Bueno, con la no caída. pasa nada. Pero mira, me viene muy bien. Dispara, que lo voy a explicar. Venga, dime. Perdón y gracias. Pero me viene muy bien para explicar que esto es realidad. Lo que sucede en el directo no se puede enmascarar. Cuando se cae una copa, se cae una copa. Lo que te queda es pedir disculpas, pagar la copa al restaurante, que eso es un detalle Bueno, en este para los caso clientes. era agua. Pero bueno, la copa que tiene un todavía coste tiene- y hablábamos de coste antes cuando hablábamos, Juanlu, de la sostenibilidad, ¿no? Pero la quería poner aquí porque, si os fijáis donde estamos sentados, son 4 patas cada butaca, ¿no? Cada taburete. Y esta mesa nunca cojea, porque tiene 3. La física nos da un mensaje bien claro y es que esa sostenibilidad yo la considero en una mesa de 3 patas, ¿no? Donde una de ellas, por supuesto, es una de las partes que ha hablado Juanlu, es la rentabilidad. Hablando de empresas, si no somos rentables, ¿cómo vamos a sostener todo lo que tenemos a nuestras espaldas, ¿no? Todos nuestros equipos, los alquileres de los locales, todos los impuestos, todo lo que representamos en la sociedad como empresa. Por otro lado, es algo que, como tú decías antes con la Estrella Verde, pues que ya suena a sostenibilidad, ¿no? Y es algo que de verdad tenemos todos contactos, disfrutamos, pero a veces no somos conscientes, ¿no? De cuál es el impacto que tenemos en la naturaleza que nos rodea. Y no tiene por qué ser en el huerto que tengamos en un restaurante, sino en plena ciudad, como en este caso tiene Juanlu, o en Madrid con Angelita, ese impacto en la misma calle Sierpe, ¿no? Eso también es naturaleza, forma parte de nuestro entorno. Y por otra, es la parte social. Y esa parte social, que también empieza a verse un poco ese concepto de greenwashing y de manipulación de alguna manera, el concepto de responsabilidad social corporativa, están las personas, ¿no? Estamos nosotros, estáis vosotros como clientes, nuestros equipos, las familias de nuestros equipos. Y nosotros, por ejemplo, en Finca Alfoliz tenemos claro que hay 2 tipos de forma, ¿no? Que es el regulador de una de las patas para la altura y el equilibrio de la propia mesa, ¿no? Y fijaros el equipo que rápido, sin prácticamente darnos cuenta, ha funcionado y lo ha limpiado. Esa parte social tiene, por un lado, nuestros equipos. ¿Cómo gestionamos nuestros equipos? ¿Qué horarios les damos? ¿Qué sueldos les damos? ¿De qué manera impactamos en sus vidas? ¿Cómo les formamos para que sean mejores profesionales dentro de nuestra casa, incluso fuera? ¿Cuánto tiempo pasan con su familia? ¿De qué manera tienen la forma de tener paridad dentro de la empresa, pero también conciliación? Pero hay otra parte social que son los clientes. Son detalles muy claros y es qué bonito es pertenecer en parte de la historia de algunos clientes que vienen a celebrar su aniversario, su boda, pues cómo hacemos que esos clientes formen parte de todo el proyecto que tenemos, ¿no? Entonces, esas 3 patas, en este suceso que ha venido muy bien para desestresarse y moverse un poco de la silla, nos hacen ver que muy seguramente, y yo tiro aquí la moneda, el primer titular es que yo creo que en el 2030-35, abro ya un poco el mapa, porque parece muy cercano, los restaurantes que no sean sostenibles de verdad no serán restaurantes. Lo tengo clarísimo. Sostenibles de verdad, que no sea solo Exactamente, una pero etiqueta. ahí viene, entre comillas, la segunda pregunta que para darle valor a la primera tiene que hacerse también, o la tenemos que hacer todos.
de verdad qué es la sostenibilidad. Claro. Poner una placa solar, tener tu coche eléctrico, Tener el huerto. trabajar con envases de cartón, creo que va más allá y creo que todavía hay algo muy confuso y que la sostenibilidad como tal se manipula, se mal usa para utilizarlo como una herramienta de marketing muchas veces totalmente fuera de la realidad absoluta y de la consciencia, y que nosotros, en este caso, los dos proyectos los conozco también, además del mío, creo que somos una forma también de transmitirlo, ¿no?, en todo momento. Pues yo creo que la respuesta es que es posible, Sí. pero que hay que mantener un equilibrio y estamos como en ello, ¿no? Estamos en esa travesía de cara a que realmente y de verdad, como estaba diciendo Santi, la gastronomía sea sostenible y no solo sea una etiqueta o una marca de la que algunos incluso se quieran aprovechar desde el punto de vista del marketing. Bueno, vamos a la práctica. Vamos ya a empezar con las armonías para demostrar que la gastronomía es posible y que estas bodegas y estos restaurantes la están practicando. Vamos a empezar con una primera armonía. El vino es un mosto ecológico de González Vías. Vicky. Pues mira, lo que tenemos aquí es un mosto que procede de Pago Carrascal. Dentro de Pago Carrascal son unas 14 hectáreas que tenemos de viñedo ecológico, de uva palomino. Este mosto es 2023, el viñedo es ecológico desde 2020, quiere decir que empezamos con la transformación en 2017, transformación ecológica de esta parcela. Se vinifica en la misma viña, en el lagar que tenemos dentro de Canariera. Bueno, lo comentaban también antes por aquí, ¿no? Al final, bueno, tienes que hacer pues una gestión específica de este viñedo ecológico. Nosotros hemos estado plantando árboles y arbustos durante una temporada, bueno, durante los últimos años, ¿no? Y hemos hecho especial foco dentro de esta parcela. Tenemos un hotel de insectos, tenemos mucho arbusto alrededor. ¿Para qué? Pues para que pueda haber un control biológico de las plagas, ¿no? Que la propia naturaleza se vaya equilibrando. Perfecto, pues ya tenemos este vino que vamos a maridar con Cañabota, un restaurante Cañabota en Sevilla, terrina de cabeza de mero sobre hojaldre. Juanlu. Sí, bueno, nosotros habíamos traído un vídeo para que vierais un poco cómo hacíamos esto, no sé si pueden ponerlo, y ahora si queréis os explico rápidamente el plato. Vamos con el vídeo, que es cortito. No tengo mano. Es muy grande. Bueno, pues en el vídeo podíais ver cómo preparamos nuestra terrina de mero, ¿no? En un momento en el que se habla tanto de sostenibilidad y parece que en el mundo del mar la acuicultura es la única forma de ser sostenible. Yo sin duda alguna creo que tiene un valor fundamental, pero viniendo de familia de pescaderos desde hace 5 generaciones y dedicándome al pescado desde hace muchos años, me niego a pensar que mis hijos no van a poder comer o si quieren vender pescado salvaje. A partir de ahí hemos cogido un camino alternativo que es el del aprovechamiento. Si somos capaces de convenceros de que podemos hacer platos gastronómicamente y nutricionalmente positivos
A partir de lo que habitualmente se desechaba, pues creo que aprovecharemos más cada pieza que sacrificaremos y necesitaremos pescar mucho menos. Nosotros trabajamos mucho la casquería marina, en este caso hemos hecho una cabeza de mero que confitamos acompañado del propio hígado, tomando como base la receta tradicional francesa que en Francia se suele elaborar con cabeza de cerdo o de jabalí. Nosotros la sustituimos por cabeza y hígados de pescado y al igual que eso, pues utilizamos las vejigas natatorias, los labios, las aletas. Intentamos aprovechar pues al 90%, 95% del producto para intentar desechar muchísimo menos. Y hemos visto que además utilizáis normalmente a la madre de todos los meros, porque un mero muy en condiciones. Eso que habéis visto en el vídeo justo lo acaban de hacer aquí detrás, que es lo que estáis probando. Y este maridaje, que no sé si alguien se atreve a decirnos qué os ha parecido. De los que no tengáis nada que ver, es decir, ni Cañabota ni González Díaz. Bueno, yo tomo la palabra, si no, en ese sentido. Me ha gustado mucho la armonía. Por un momento he sentido como que el vino era parte del colágeno de la mezcla, potenciando los sabores, pero sobre todo lubricando y dando jugosidad al bocado, y a mí particularmente me ha gustado mucho. Juanjo. A mí me ha parecido también muy buena combinación el tema de la acidez del vino, que te da cierto frescor, que entiendo que con la grasa del pescado pues también te lo ayuda, te lo potencia de alguna manera y al final te hace un combo, la verdad que muy rico, la verdad que muy rico. Bueno, pues buen matrimonio el de Cañabota con González Díaz, con este mosto. Vamos a por el siguiente, en este caso con una manzanilla pasada pastora de Barbadillo. Yo le decía antes a Monse, es que así cualquiera, Monse, te vienes con pastora, que eso es que, en fin, éxito asegurado. Y que vamos a maridar con un tartar de jamón ibérico de Finca Alfoliz de Santi. No sé si están por aquí todavía, ¿no? Ahora nos van a traer los vinos y también el tartar. Háblanos un poco de pastora para quien por ahí pueda haber alguien todavía que no la conozca. Bueno, pues pastora es una manzanilla vieja, tiene como 8 años de envejecimiento en Sanlúcar, en distintas bodegas. Viene de solear, o sea, tenemos una criadera que son 6 años de crianza para solear y después son 2 años más en la bodega Las Pastoras para hacer la manzanilla pastora. Entonces, es una manzanilla embotellada en rama y la he traído un poco por lo que hablábamos antes, o sea, es como el compendio de todo, ¿no? La concentración de todos los puntos, ¿no? Desde la viña, el trabajo en bodega, el trabajo de crianza, sobre todo el tiempo que ha transcurrido desde que todo esto se ha puesto en pie, ¿no? Porque yo a veces pienso, hoy hemos llegado a este punto ahora que sabemos cómo hacer esto que es muy empírico, pero porque llevamos muchas generaciones donde han estado ensayando prueba y error, ¿no? Y donde al final lo que tenemos es la suma de todos estos puntos, ¿no? Y aquí es alargado en el tiempo, ¿no? No solo en el tiempo de crianza, sino el tiempo que llevan las soleras envejeciendo, las bodegas, todo lo demás. Entonces es un vino sostenible porque, para empezar, Barbadillo tiene 200 años, o sea que ahí está, ¿no? Y el vino, bueno, pues la verdad que siempre es un placer probar Absolutamente. una manzanilla Bueno, pues vieja. os los están ya Gracias. sirviendo, os están acercando la copa con esta manzanilla de pastora que vamos a probar, a catar con un tartar que viene de la mano de Finca Alfoliz de Santi. Háblanos de ese plato, Santi. Bueno, pues es un plato que viene de herencia del otro restaurante que teníamos en Huelva Capital, en Acantum. Y un poco como homenaje ha sido un poco el que nos ha enseñado a ser conscientes y a observar cómo se mueve todo nuestro entorno para poder sacarle partido, ¿no? Este es el resultado de un problema, en este caso, de una bodega de jamones que, debido al cambio del consumidor, empieza a darse cuenta que tiene cada vez más venta de loncheado y menos jamón al corte. Venden menos jamón con hueso y más jamón deshuesado. Y cuando deshuesan los jamones, dependiendo del tipo del mercado, se puede deshuesar de una manera o no, ¿no? Normalmente en Andalucía, cuando se deshuesan, se les quita el hueso de la cadera, después de pelarlo, por supuesto, y lo que se hace es meterle como una especie de calzador, que lo que se hace es sacarle el fémur, cortar, pero hay una parte que tiene que ir unida, que es la parte del jarrete, ¿no? Ese jarrete que
el puntito final, el regalo de quien compra un jamón en casa y empieza con el cuchillito a rascar el último trocito para que ya el hueso se quede para el puchero. Y nos dimos cuenta de que en ese proceso industrial de transformación que se adapta a la necesidad de un consumo, cuando digamos, se descalzan, y algunos le llaman descalzar por esa forma de calzador, y se le quita el fémur, aparece un hueco, un agujero en el centro de la masa del jamón. Y para compactarlo y que a la hora de lonchear el jamón esté como una loncha completa, se suele meter el jarrete dentro para rellenar esa parte. Se envasa al vacío y con una máquina se aprieta para darle forma a la temperatura ambiente y se enfría lo más rápido posible para que ya de esa manera la propia gelatina quede, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el momento que hablábamos con esta empresa, nos dimos cuenta de que ellos tenían una demanda muy grande porque la máquina hace justo lo contrario que lo que hace un cuchillo, que es cortar a contraveta. El jamón se corta a favor de veta y la máquina se corta contra veta. Estoy aprendiendo una barbaridad. Bueno, yo cuando observo a expertos como Juanlu, que cuando saben perfectamente cocinarte la vejiga natatoria de un mero, a mí me quito el sombrero, cosa que hoy en día se utiliza en cosmética. Y en Huelva de jamones sabéis, eso está claro. Bueno, por lo menos de comer sabemos. Y la historia es que yo le ofrecí la oportunidad de divide las partes del jamón atravesando el jamón ya, haciendo el corte, de manera que el corte sea mucho más completo y no haya masa, y yo me quedo con los tartar, yo me quedo con el residuo, ¿no? Que es una parte además que cortada en la cortadora de fiambres no queda bien, ¿no? Y ahí nos empezamos a hacer callos en los dedos, porque todo se corta a cuchillo, y hacemos un homenaje a la cocina francesa tradicional, que es el steak tartar o la cocina alemana y demás, pero donde no tenemos que aliñar la carne cruda se necesita pues, diferentes tipos de aliños y demás, y observamos cómo se comportaba. ¿Cómo se comporta? Pues aliñando esa carne. El jamón ya trae el umami, la grasa, trae todo. Lo único que tenemos que hacer es cortarlo. Cebolletas frescas de primavera, que en este caso se cortaron ayer por la mañana y se cortaron y vienen cortadas de la finca para prepararlo muy rápido hoy. Pepinillos encurtidos también nuestros. No porque le dé un valor del otro mundo, sino por un tema de honestidad y de filosofía que hacemos en nuestra casa. Un buen aceite de oliva, en este caso un vinagre. No puedo decir que sea Barbadillo porque me he enterado del maridaje hoy, lo cual me ha enamorado que sea Pastora. Ahora que estamos en la Semana del Rocío, viene todo el universo puesto. Y yemas de huevo que las tenemos de nuestras gallinas puestas, ¿no? Nosotros en el restaurante, aquí no lo podemos hacer por logística, lo servimos con una yema cruda y un helado de mostaza que simula ese punto, la parte de astringencia que tiene la mostaza. Y lo que sería la mantequilla París, que acompaña siempre un tartar, lo metemos en el pan. Las 32 especias que tiene la mantequilla París, la metemos en el pan, hacemos un pan con nuestro empanadero, zapatero tus zapatos, y lo cortamos, lo tostamos y lo acompañamos de un tartar tan simple que lo que tiene en la puntita, en este caso, es esa yema, que la hacemos también curada con un dashi que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, esto es un bocado de más. Yo no he querido beber del vino porque creo que el vino lo que hace es calmar la salinidad del tartar. Al final el jamón, en el momento que lo metas con la acidez, el acético del vinagre, aumenta mucho, te abre mucho la boca y lo que lo calma, en este caso lo limpio, yo creo que Pastora hace la función de ponernos en nuestras aguas, ¿no? Como la Virgen. Bueno, pues venga, vamos allá, todo eso en un bocado, que creo que todos ustedes también estáis ya disfrutando con Pastora. Voy yo también a ello. ¿Llegas? Gracias. Bueno, ¿cuántas veces más podemos hacer esto a lo largo del año? Lo que el bolsillo permita. Sostenible. Evidentemente, tenemos que ser... Sostenibilidad de la de Urique, que le llamamos aquí a... Totalmente. Exacto. Oye, no sé qué os parece, ¿alguno de vosotros quiere manifestarse? ¿Nos ha gustado? Yo seguiría haciéndolo sostenible, pero un ratito más, vamos. Sostenido. Sostenido en el tiempo. En dos sostenidos. ¿Qué te parece, Monse, cómo le va a Pastora? Muy bien, es verdad que tiene mucho sabor, ¿no? Tiene esa salinidad, pero el vino se muestra también salino, ¿no? Pero, y aún así ayuda. A mí me parece la gran cosa de los vinos de Jerez o incluso de la uva Palomino, que se adaptan a lo que estás comiendo muy bien, ¿no? Y puedes cambiar y el vino parece que cambia y se adapta a lo que estás comiendo. Entonces siempre ayudan a comer. Y creo incluso que en el marco de Jerez todos los vinos generosos y el que hemos tomado antes también, ¿no? Que qué bonito ver vinos con calma, más que tranquilos, con calma, que no están tan alcoholizados y que tienen ese puntito, ¿no? de la flora. Pero que cuando suceden cosas extraordinarias, como pasa aquí en Jerez, también suceden cosas extraordinarias como pasa en Jabugo, ¿no?
Y esta cercanía y este punto a mí se me ponen los pelos como escarpia porque lo tenemos tan cerca, lo vemos tan claro, que muchas veces, quizás por aburrimiento o porque no somos conscientes del valor que tenemos, nos ponemos a buscar fuera y buscamos el umami en el sushi, buscamos el umami en otro tipo de elaboraciones, cuando lo que tenemos nosotros, quizás por tenerlo tan cerca, no lo valoramos y desde fuera, bueno, y Jerez lo hace con la potencia que tiene en Inglaterra y demás, es un producto que atrae, ¿no? Y si vienen tanta gente de fuera a probarlo, ¿por qué nosotros nos vamos a comer hamburguesas, sushi, más picadillos, más verba, más cositas de las nuestras, que yo creo que es lo que toca para que la gente de verdad disfrute, ¿no? No, desde luego la alianza Jabugo-Jerez funciona. Y cuando ese matrimonio creo yo y a la boda, ¿eh? También, absolutamente. A lo largo de los últimos años aquí se han desarrollado algunas catas de distintos vinos, de distintas tipologías de vino de Jerez con distintas partes del jamón de Jabugo, que hasta hace poco pensábamos que casi todo el jamón era lo mismo y efectivamente hay muchas sorpresas dentro de una pata de jamón y desde luego funciona por la potencia y el umami del jamón de Jabugo, pero también por la versatilidad, efectivamente, de los vinos de Jerez capaces de adaptarse a sabores tan intensos y tan potentes como el de este jamón ibérico. Bueno, fantástico, fantástica esta armonía entre la manzanilla pastora y el tartar de jamón ibérico de Santi Elías, de Finca Foliz. Vamos a por la tercera propuesta de esta mesa redonda, ya creo que están trayendo los vinos en este caso. Un vino de Williams Humber, que además, Juanjo, es un absoluto adelanto porque no lo tenéis comercializado. No, vais a probar un vino que no está todavía en el mercado y creo que le falta todavía un poco para estar, ¿no? No estaba pensado, la llamada de Pepe la semana pasada no dio para embotellarlo, pero cierto es que sí, que es historia de la bodega, porque es el inicio de Williams en 2015 con el proyecto de vinos ecológicos. ¿Cómo empieza Williams? Williams no empieza con su viñedo, sino empieza con un pago de Trebujena, que es el pago de Burujena y Maritata. Entonces de ahí sale el primer palomino ecológico, que se envejece. Williams se caracteriza por tener un sistema de añada, una colección de añadas de las más grandes del marco, y este vino surge como un vino de crianza estática, de crianza de añada, de 2015. Se ha estado embotellando como fino ecológico hasta el año pasado. Tenemos botas que están en esa fase de fino pasado, pero había otras botas que ya están en este punto. Entonces hice la selección ya directamente de la es un amontillado. y directamente ya está en el toque amontillado. ¿Qué busco o qué buscamos en Williams en el tema de amontillado? Pues para mí hay muchos tipos de amontillado con más crianza biológica. Para el que no lo sepa, un amontillado tiene crianza biológica, tiene crianza oxidativa. Lo hay con más corto de crianza biológica, más corto de crianza oxidativa. Nosotros entendemos la crianza de un amontillado como un vino que haya tenido una crianza biológica extensa, en el cual la levadura de velo de flor, que es la gran protagonista del marco, consume todos sus nutrientes y llega a un punto en el que tiene que pasar a otra fase, que es la fase de amontillado. Con la cosa de que aquí tampoco se hace el segundo encabezado, simplemente la propia concentración dentro de las botas es lo que hace que este vino, que tiene unos 17 grados, tengamos esas notas. Notas características que buscamos en los amontillados y en los vinos de crianza biológica de larga duración. Las notas, si oléis, de caramelo toffee. Son notas de maltol, que es algo muy característico para mí en un amontillado que haya tenido una crianza biológica larga. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de la levadura de flor cuando está viva, que es la parte de arriba. Pero para mí tiene tanto más importancia cuando esa levadura muere, cae al fondo de las botas, empieza un proceso natural, sostenible, de autólisis, de rotura de las levaduras, liberación de sus compuestos, sus manoproteínas, sus polisacáridos, que todo eso lo que va es a contribuir a una gastronomía sostenible, porque todos estos sabores que encontramos en este vino, si tú cocinas, como yo cocinaba cuando estaba soltero, con una pechuguita de pollo y le echabas esto por lo alto, pues era el pollo olímpico. Era el pollo olímpico. Entonces, esto es Jerez, esto es sabor y es estructura. Entonces, buscando esa importancia del velo de flor, como digo, la importancia de la crianza sobre lías, pero no de lías de levaduras de fermentación, sino de levaduras de crianza, que es lo que tenemos en Jerez. Al final es un vino que tiene eso, tiene aproximadamente 10 años, no llega en estático, y este es el vino del año 2015. Sin embargo, pues tiene unas notas de levadura, ha tenido una buena crianza biológica, a pesar del aporte de oxígeno, ha sido muy controlado porque es el oxígeno que entraba por la madera y no es tanto como una operación de rocío en el cual vas refrescándole y por tanto teniendo una mayor actividad. La verdad es que cuando lo he visto, que
que he visto este vino, porque la bodega tiene muchísimas botas y muchísimas cosas especiales. Desde aquí invitaros a todos a que nos visitéis en William para poder ofreceros más curiosidades que tenemos. Es una bodega pequeña, se recorre rápidamente. Y nada, y la verdad es que dentro de todo eso, de este proyecto de Burujena, pasamos ya en el año 2017 a Pago de Añina, Pago de Carrascal, a tener ya 23 hectáreas de viñedo palomino ecológico y unas 10 hectáreas de palomino y unas 10 hectáreas de Pedro Jiménez en ecológico. Hacemos también vinos de pasto desde el año pasado, con parada de fermentación de Pedro Jiménez en ecológico, o sea que vamos haciendo muchas cosas en única dirección de sostenibilidad. Con esto del ahorro energético, pues el proyecto que está ahora mismo en William es para un ahorro de 5.700 toneladas de CO2 de aquí a 30 años. O sea que se va, dentro de que es toda la actividad de la bodega, es una pequeña contribución quizás a que todo esto siga los 3 siglos que llevamos con Jerez, porque sigamos por lo menos lo mismo, otros 3. Mínimo. ¿Y cómo hacemos en Angelita? Angelita nos trae un Madrid, nos trae un pisto de nuestras verduras, de vuestras verduras. ¿Cómo hacemos para maridar con la potencia de un amontillado que ya de por sí es la tipología de vino de Jerez que quizás nos sea más expresiva de todas en el paladar? David, cuéntanos. Pues he de decir que fue un consejo de Pepe, me parece muy acertado porque la yema de huevo siempre es un elemento difícil de asociar a un vino, ¿no? Sin cocinar, quiero decir, ¿no? De modo que creo que con el amontillado y el punto de torrefacción, los oxidativos, creo que cocinan en cierta manera el sabor de la yema y luego además potencia los sabores de reducción del pisto. Luego la puntilla, que es el crujiente con el que coronamos el pisto, siempre hace que se multiplique un poquito la retronasal. Todas las texturas crujientes te elevan el recuerdo del vino y del trago y creo que se complementan. Bueno, estoy muy orgulloso del resultado y creo que se complementan muy bien. Vuestras verduras, que es una de las señas de identidad de Angelita, ¿no? De Angelita Madrid, ¿no? Trabajáis mucho ese capítulo, ¿no? Claro, Angelita, que se llama así en homenaje a la figura de nuestra madre, pues sigue insistiendo en la oferta del sitio, inspirando desde el huerto, donde producen verduras para temporada y fuera de temporada. Las conservas como el pisto son un pilar capital de la oferta y bueno, se habla mucho sobre sostenibilidad, aprovechamiento, creo que todo es cierto. También me gustaría comentar el tema de la diversidad o también el mantenimiento o la dimensión cultural de la sostenibilidad, ¿no? O sea, no es que nosotros tengamos que venir a salvar un pisto, porque no le hace falta, pero creo que también una de esas patas de la mesa que pueden aportar a la sostenibilidad también es el mantenimiento cultural de recetas, el comprar a productores de entorno para la fijación de población rural, para esa dimensión social asociada a la cultura. También tocaba Juanlo al principio de la disertación que los menús con la sucesión de generaciones van a tener que equilibrarse en el consumo de proteínas. En esa apuesta por la diversidad y por el mantenimiento cultural, el pisto es un icono de nuestra carta porque se sigue haciendo con verduras de Zamora, lo sigue haciendo nuestra madre en conserva y luego además aprovechamos el pico de producción del tomate en agosto, que cuando bajan los mercados y cerramos el restaurante, en vez de tirar producto, en vez de sacar mucho producto al mercado para el mantenimiento de precio y rendimiento del mismo, hacemos la salsa de tomate para hacer pisto todo el año, ¿no? Bueno, creo que es un buen resumen del concepto de la charla, ¿no? Me resulta interesante lo que has dicho de que la sostenibilidad también es la conservación de recetas. Asentía Santi, que es importante también conservar esa tradición, ¿no? Eso es sostenibilidad, clarísimamente, ¿no? Sí, y aquí tenemos que hacer, yo creo que un mensaje de autocrítica a todos, y es que nosotros como empresas, como restaurantes, no podemos solos. Aquí es el cliente el que tiene que empezar a demandar este tipo de cosas, ¿no? Y al final nosotros nos debemos a los clientes, y si son los clientes los que te piden el pisto, te aseguro que la hamburguesa desaparece de carta. Y que esto al final es una atención de demanda. Nosotros como empresa atendemos esa demanda con una oferta y podemos incluso, que muchas veces se comentan los corrillos dentro de lo de morir con las botas puestas y no dentro de la cocina, ¿no? Y muchas veces cuando te obcecas a intentar sacar ciertas cosas y no sabes ponerlas en marcha y demás, ¿no? Yo tengo claro que quizás por mi conocimiento como profesional, pues cuando voy a casa de ellos, el pisto es un no me toque, pero si el pisto también está en el menú, el cliente hay veces que confunde de, bueno, pues para comerme el pisto que me como del menú no me como el de Angelita. Pero cuando pruebas el de Angelita dices, espérate, que no es lo mismo el de 12 euros el cubierto que el de 40, no sé exactamente cuánto sale, ¿no? Pero
aquí tenemos que ser conscientes de que no puede caer la pelota solo encima de nosotros. Son los clientes, sois vosotros, los que de alguna manera con cada acto de forma independiente vais a adoctrinar. Y diréis, bueno, pero es que si yo voy a un restaurante y pido un plato no lo cambian, ¿no? Pero si cada uno lo hiciera, os puedo asegurar que si en la hamburguesa no se vende, se quita de carta. Igual que no se vendían otra serie de mojamas. Te pongo un ejemplo muy sencillo. En Huelva, hablando de Merva, antes que decía Pepe, tenemos una tradición de mojama espectacular. Sí, señor. Y la Cristina, por ejemplo. Y la Cristina tiene un sello a nivel de mojama y de conservas de pescado azul que son espectaculares. Y tenía Almadraba y no tiene actualmente, ¿no? Prácticamente ha desaparecido la mojama de los restaurantes. Ha desaparecido. Y después de hacer un estudio que hemos hecho en este caso con la universidad, un poco del comportamiento sociológico, nos damos cuenta de que es un plato tan increíblemente de preparar, que es cortar, bueno, primero pagar, después cortar y echarle un poquito de aceite, un par de almendras, y ni las almendras son necesarias para disfrutarlas. ¿Qué pasa? Que eso hace que el consumidor lo haga en su casa, pero después en el restaurante no lo pide. Y pasa con el jamón en Huelva, que todo el mundo, gracias a Dios, o la mayoría de la gente tiene una pata de jamón mejor o peor en casa. Puede pasar en Jerez con los vinos, el propio consumo de los jerezanos que no se toman ciertos vinos fuera de casa porque ya tienen en su casa la botella y no se gastan el sobrecoste del servicio. Y yo creo que es el mensaje que podríamos calar de alguna manera para mandar a toda la clientela y decir, si vosotros pedís productos de calidad, hasta el restaurante que no sabe se pondrá las pilas para ponerse en el producto, ¿no? Desde luego, uno de los mensajes que nos queda claro es que esto de la sostenibilidad es un trabajo en equipo y no vale que tiren del carro solo los restaurantes o las bodegas, sino que los consumidores también tenemos, efectivamente, como decía Santi, que estar ahí, solicitarlo, exigirlo y valorarlo, por supuesto. Juanjo, ¿qué te ha parecido tu vino de amontillado con el pisto de Angelita? Por esas notas, como digo, de tofe, esas notas de caramelo, esa sequedad que tiene característica un vino que previamente ha sido crianza biológica. El pisto tiene la acidez del tomate también, que de alguna manera con la acidez del amontillado está muy bien. Y luego lo que tiene un vino de 10 años, que al final es Jerez, es tiempo. Y esa vejez que tiene te da ese gustito que te queda en la boca, combinado con el gusto del plato, del pisto. Y a mí, es que a mí no me puedes preguntar, es que a mí me gusta. Es que a mí me gusta. La respuesta a la pregunta que hacíamos al principio, ¿una gastronomía sostenible es posible? Volvemos a decir, es necesaria y yo creo que es posible, lo hemos demostrado ahora sobre el escenario de aquí del Teatro Villa Marta, y no solo es posible, sino que está muy rica. La gastronomía sostenible está muy rica, metiendo en esa gastronomía, por supuesto, la sostenibilidad de los vinos de Jerez. Nos quedamos un poco con ese mensaje, ¿no, Juanlu? Totalmente, sí. Además, bueno, yo decía que no sabía si responderos la pregunta, pero está claro. Creo que al final hemos dejado claro que posible es, pero sobre todo repetir otra vez lo que estamos diciendo todo el tiempo. Es necesaria, tenemos que ponernos todas las pilas, tenemos que incluir a todas las personas que tienen que ver con esto y tenemos que seguir trabajando muy mucho para que sea viable y real, ¿no? Santi nos ha puesto un límite ya en el tiempo, 2030, Yo en mi apuesta, 2030-2035. Invito a todo el mundo que se haga su propia apuesta, pero antes que definir qué realmente es la sostenibilidad y que no pensemos que hoy en día esto, yo creo que se habla poco y yo no tengo pelos en la lengua ya para, yo creo que me hago mayor ya y ciertas cosas, pero como ha dicho Juanlu, dentro del gremio y sobre todo en algunos restauradores piensan que por tener un huerto ya uno quiere conseguir un sol sostenible, una estrella verde. Lo primero es que los soles y las estrellas son consecuencias de trabajo, no son objetivos de vida. Y el que lo haga así, por favor, un poquito de terapia, que le va a salir rentable. Pero sobre todo ser consciente de que el éxito es que el cliente valore, que es lo que tú has dicho, que valore y después de valorar que precie, que entienda que no por comerte la cabeza del mero estás comiendo una parte peor que el lomo. Al contrario, tiene más mano de obra, tiene más trabajo y tiene una parte de que si no esa cabeza se tiraría y tendrías que comprar más pescado para atender a ciertos clientes. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta de que la responsabilidad de ser sostenible o no recae solo en los establecimientos, sino recae en la responsabilidad individual de las personas. Y no todo el mundo, cuando empiezan a entender y darse cuenta de que posiblemente sean incluso un poco más caros, está dispuesto a ser sostenible de forma real.
Está claro. Santi Elías, David Villalón, Juan Lu Fernández, Monse Molina, Victoria González y Juanjo Mesa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy debatiendo sobre este asunto. Creo que interesante, que nos da Pepe Ferrer, esto nos da para un par de mesas redondas más. Esto da para más ediciones, seguir incluso hasta para una mesa cuadrada. Porque además, como tú bien decías, es que la sostenibilidad está muy rica. Se come y se bebe. O sea, que es una realidad. Y que, bueno, ha sido fabuloso. Muchas gracias a los 3 restaurantes por el esfuerzo. Gracias a las 3 bodegas por contarnos realmente que esto no es algo nuevo en nuestro barco y que se está trabajando muchísimo en ello. Y Javier, has lidiado la faena con esta terna genial, ¿eh? O sea, que no tan bien como Morante el otro día, pero bueno. Bueno, pues despedimos a nuestros invitados en el escenario con un fuerte aplauso. Ahora ya sí, un aplauso coral para todos. Muchas gracias. Y preparamos escenario. Por todo lo alto. Nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada que puedes disfrutar cada día en tu mesa y que reconocerás fácilmente con la marca Gusto del Sur. Con ellos, tú también llevarás el sur a lo más alto. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía.